Ensamblaje de un equipo de cómputo. Para eso, debemos tener en cuenta dos cosas: dispositivos críticos, como la motherboard, la CPU y tarjeta RAM, que son los componentes más delicados de un equipo de cómputo, y los dispositivos no críticos, ya sea el gabinete, discos duros y ventilación. Con esto dicho, necesitamos recalcar que es muy importante la seguridad. Contar con una pulsera antiestática nos evitará quemar o dañar las piezas de la PC con la estática. Necesitaremos un destornillador de punta estrella imantada para poder desatornillar y atornillar las piezas. Empezaremos asentando la placa base en una superficie no metálica, puede ser sobre tela o madera. Para esto, antes de poner el procesador, que es el primer paso, debemos de abrir la puerta del socket donde va ubicado el procesador. Cuando tengamos listo el procesador, tenemos que buscar correctamente la posición para que pueda encajar bien. Si no hacemos este paso cuidadosamente, podemos dañar o hasta quebrar algunas de los pines del socket donde va el procesador. Una vez que haya encajado bien, cerraremos la compuerta del socket del procesador tirando de la palanquita hacia abajo. Como siguiente paso, vamos ahora a poner la tarjeta RAM. La tarjeta RAM igualmente tiene una posición. Esta se debe de agarrar de extremos de ambos lados sin tocar los pequeños pines negros que tiene a los laterales. Irá ubicado en las ranuras de tarjeta RAM de la placa base. Para eso buscaremos la posición correcta y una vez que lo tengamos, introduciremos la tarjeta RAM haciendo una leve presión para que este pueda encajar. Al escuchar dos clips, este habrá encajado correctamente. Como siguiente paso, procederemos a ensamblar lo que es el disipador de calor o cooler. Pero antes de poner este, debemos de poner sobre el procesador la pasta térmica. Teniendo ya la pasta térmica, vamos a aplicar unas pequeñas gotas por encima del procesador. Procederemos a esparcirlo de una forma suave y uniformemente sobre todo el procesador. Ahora sí podemos poner el disipador de calor o ventilación, también conocido como cooler. Irá ubicado en la parte superior del procesador, asegurándolo de los 4 seguros que tiene. Muy importante asegurarlos bien y comprobar al final si estos fueron asegurados, girando y pushando hacia abajo. Ahora sí, procederemos a abrir nuestro gabinete. El siguiente paso es colocar la fuente de alimentación o fuente de poder. Esta pieza irá sujeta por 4 tornillos. Colocamos bien la fuente de poder y la empezaremos a sujetar con sus respectivos tornillos. Vamos a colocar de una forma cuidadosa la placa madre. Antes de eso, tenemos que asegurar una pequeña placa donde irán las interfaces de conexión de cables de la PC. Una vez asegurada esta pieza, podemos ahora proseguir a insertar la placa base. Hace esto de una forma cuidada y en la posición correcta, verificando que tengan unos pequeños asentamientos plásticos por debajo. Esta placa no debe tocar el metal al momento de insertarla.
Una vez acomodada, empezaremos presionando la placa base contra los soportes que tiene por la parte de abajo. De esta forma se asegurará correctamente. En algunas placas puede que en vez de soportes tenga unos tornillos. Y con esto pasaremos al siguiente paso. Ahora es cuestión de conectar los cables de la fuente de alimentación a la placa base. Cada uno de esos cables tiene un lugar específico para conectarse. De haber leído el manual, sabremos dónde conectar esos cables. Siempre puede variar la posición de dónde vayan a ir ubicados esos cables. Hay que conectar la cable de energía de la placa base y los cables restantes que deben de ir conectados. Conectaremos igual el cable del disipador de calor hacia la placa base para que éste pueda dar energía al encender. Proseguiremos a conectar los cables de la interfaz de audio y USB, contando así los cables del panel frontal. Iniciaremos primero con la interfaz USB. La interfaz está ubicada en la parte de abajo derecha de la placa base. El siguiente es la interfaz de audio. Conectarlos a la parte inferior izquierda de la placa base. Estas dos interfaces son las que nos permiten utilizarlas de las entradas que están por parte de adelante del gabinete. Ahora es conectar los cables del panel frontal. Mucho cuidado y mucho ojo con este paso, ya que los cables del panel frontal tienen una posición específica: Power LED, HDD LED, Reset y Power. Para conectarlas es bastante fácil, solo es buscar el diagrama y ver en qué posición deben ir conectadas, siempre dejando un pin solitario. Seguiremos conectándolos y aquí en pantalla les mostraremos la posición correcta de cómo deben de ir al final estos cables. Muy importante verificar que las conexiones las hayamos hecho exitosamente. Instalación de discos duros. Este equipo cuenta con dos discos duros, uno de estado mecánico y uno de estado sólido. Empezaremos primeramente instalando el disco de estado mecánico. Este irá ubicado en la parte lateral superior del gabinete. Este disco irá sujeto con dos pequeños tornillos. Este gabinete nos marca dónde deben de ir instalados. Donde vemos los orificios, ese es el lugar correcto. Una vez posicionado el disco duro, procederemos a sujetarlos con sus dos tornillos correspondientes. Ahora pasaremos a conectar el disco duro, conectando primeramente el cable de datos
Ese disco duro cuenta con entrada de conexión tipo SATA. Conectaremos primeramente la entrada a la placa base y después conectaremos la entrada al disco duro, conectando ahora el cable de corriente o el cable de alimentación proveniente del cable de la fuente de alimentación. Ahora pasaremos a conectar el disco de estado sólido. De igual forma, tiene una posición en la parte lateral. Este irá ubicado con 4 tornillos que nos indica. Procederemos a sujetarlo con sus respectivos tornillos. De igual forma, vamos a conectarlos a la placa base, conectando primero el cable de datos. Este disco duro cuenta igual con cable de conexión tipo SATA. Conectaremos el primero a la placa base y la segunda parte al disco duro, conectando consigo mismo el cable de alimentación. En algunos discos duros puede que las entradas tengan conexiones tipo ID. Este equipo de cómputo tiene como adicional una tarjeta de video. La marca de esta tarjeta de video es Nvidia GeForce RTX 1050, por lo que el tipo de entrada es una Express 16, por lo que irá ubicado en las ranuras de expansión de la parte baja de la placa base. Ubicando esta tarjeta, hacemos una pequeña presión para sujetarla, no olvidando colocarle su respectivo tornillo de sujeción, para que este no quede colgando y pueda dañar así la ranura de expansión. Ahora conectaremos por último un ventilador adicional que va ubicado específicamente sujeto al gabinete. Cerramos la tapa del gabinete y con esto podemos dar por concluido la instalación de los dispositivos críticos y no críticos en el ensamblaje de un equipo de cómputo. Cerramos el gabinete con sus tornillos, esto para asegurarlo. Ahora pasaremos a conectar completamente la PC a nuestra pantalla y otros dispositivos como teclado y mouse, empezando de abajo hacia arriba, en este caso conectando primeramente el cable de video, seguido de las entradas de audio, tanto micrófono como audífonos, seguido del teclado y del mouse, que estas entradas son entradas de tipo USB. Y ahora por último, sin nada más que conectando el cable de alimentación o el cable de corriente que era ubicado posteriormente donde se encuentra ubicada la fuente de poder. Encenderemos nuestro equipo de cómputo y checaremos si exitosamente enciende. Si esto ocurre es porque habremos hecho los pasos correctamente. Ahora podemos dar por concluido esta pequeña explicación de cómo ensamblar correctamente un equipo de cómputo. Nosotros somos el equipo número 3 y esto ha sido ensamblaje de un equipo de cómputo.